Muy bien, vamos a continuar. Hoy es la segunda parte de esta defensa del Padre Pío y también de nosotros como católicos despertar de un cierto letargo. Nos han atacado, nos han vilipendiado, nos persiguen y nosotros, bien, gracias, con salud, que es lo importante. Bueno, el ataque contra el Padre Pío ha sido muy grande. Las dos orillas, si fuera escrito en Pasquín, colombiano, que dice que el Padre Pío falsificó sus milagros, no debe ser una estupidez, pero revela también un odio muy grande. Y estamos viendo un portal, estamos leyendo de ahí ese artículo, ya vamos en la mitad, que se llama Todos los Santos que debes conocer, que es un portal para atacar a la iglesia. Vamos a continuar esa lectura y vamos a seguir analizando todo lo que de ahí podemos sacar y de cómo ese ataque al Padre Pío es un ataque a la fe católica, a la mentalidad católica, y cómo hay dos mundos que se enfrentan, el de Nuestra Señora, el del demonio, y cómo nosotros nos hemos dejado influenciar mucho por ese mundo del demonio y nos ha arrastrado a tener ciertas posiciones implícitas o explícitas que son del lado del demonio y no del lado de Dios. Y que curiosamente el Padre Pío representa, es como que él aglutinó el ser católico, el espíritu católico para el mundo moderno. Por eso atacar al Padre Pío es una de las mejores maneras de atacar a la fe católica en todo su esplendor y en su espíritu más profundo. Ellos insisten mucho en hablar de que es una fe muy medieval, pero resulta que en la Edad Media, o mejor dicho en la cristiandad, fue donde la iglesia se elevó por encima de cualquier cosa para que con su savia alimentar a todos los pueblos. San Luis Rey, San Fernando III, empezando, digamos, Carlomagno, tenido como santo en muchas iglesias orientales, son, digamos, fruto de eso. Santo Domingo, San Francisco, Santo Tomás, Santa Hildegarda, bueno, etcétera, San Benito. La gloria de la Edad Media es gigantesca, pero nosotros tenemos en la cabeza de que la Edad Media es oscurantismo. Eso nos quedó en la mente. Retrocedió la ciencia, retrocedió las artes, retrocedió todo. Nunca nos hemos preguntado si es verdad. Ahora, ¿por qué esa mentalidad? Simplemente por un hecho. La iglesia, evangelizó a los pueblos y alimentó con su savia a todos los pueblos. Imaginemos que la Edad Media realmente sí hubiera sido eso, un retroceso en las artes en todo lugar. Bueno, digamos que sí. Pero que ella no hubiera estado impregnada por la fe católica. No habría ataque, no se la atacaría. Simplemente hubo algo, pasó algo, bueno, retrocedimos y volvimos a subir. Pero la Edad Media no fue eso. La Edad Media fue en cambio una subida espectacular en todo sentido. La música ni se diga. O sea, después de la Edad Media lo único que hemos hecho es caer en cuanto a la música. Y lo bueno que digamos que algunos artistas y demás sacaron después de la Edad Media fue porque era como cuando usted da un impulso a algo, ¿no? Ese impulso llega hasta cierto punto de una manera muy veloz y después ya continúa a disminuir. Bueno, esa disminución, eso como que lo que quedaba de ese impulso entró en el Renacimiento y nos dio pues la música clásica y demás. Pero todo era medieval y el pináculo fue la Edad Media. Pero nosotros asumimos esa mentalidad, asumimos la mentalidad de los héroes de la independencia, con un odio contra España, todo eso lo asumimos. Eso es una mentalidad del mundo, no es la mentalidad católica y por tanto no es la mentalidad del Padre Pío. Vamos a continuar, recuerden darle me gusta a este video para que el Padre Pío nos dé su bendición. Eso es un símbolo meramente, pero hay que hacerlo. También suscríbanse, denle en la campanita, compártanlo e inscríbanse en la misa que está aquí abajo el link para que lo hagan. Cuando ustedes lo comparten, entran a esa misa y recuerden pedir la estampa al Padre Pío a este número. Una estampa bendita que les regalan los hijos protegidos del Padre Pío. Después del robo que tuvimos, que quedamos bastante mal, agradecemos de manera muy especial a los hijos protegidos porque ellos, ese grupo, es el que nos ha permitido continuar y aunque
estamos muy mal y que muchos se unen es lo más importante. Ellos son los que envían la estampa a ustedes, los que pagan la impresión, el envío y los que han preparado un regalo para ustedes, un regalo muy especial. En este tiempo de tanta tristeza, desolación, confianza. Y para la confianza, un libro que tenemos traducido del francés espectacular, que simplemente es un pilar de la espiritualidad nuestra, que ustedes lo van a poder tener por los hijos protegidos. Así que vamos a ver, es una sorpresa. A medida que cambió el poder en Roma, sigue este artículo, recuerden que ya vamos en la mitad, también lo hizo la posición de Pío dentro de la iglesia. Están hablando del Padre Pío de una manera muy despectiva. El Papa Pío XI lo llamó un Sócrates nocivo, capaz de pervertir las frágiles vidas y almas de los niños. Muchas veces, pues, obviamente los papas no tienen por qué ser santos, ¿no? Y más allá del hecho de que él incluso dice aquí que, pero luego cambió su opinión y levantó la censura sobre él, digamos, en estas cuestiones disciplinares, pues los papas no son infalibles, ¿cierto? Eso yo lo digo porque hace poco incluso el Santo Padre dijo que Nuestra Señora no era corredentora. Pues ha sido el único que ha ido en contra sin ninguna razón. En todo caso, pues evidentemente eso no es un dogma, y con los que sabemos del Padre Pío, los que somos devotos de él, sabemos que las persecuciones al Padre Pío muchas vinieron desde la cabeza, y cardenales y demás. Pío encontró un poderoso aliado en su sucesor, el Papa Pío XII. Pero en la década del 40, nuevas acusaciones de fraude y corrupción empañaron nuevamente su reputación, y el Papa Juan XXIII hizo que se compilara el legendario Expediente Macari. Era un informe de 200 páginas compilado por Monseñor Carlo Macari, que detallaban las acusaciones contra el Padre Pío, en particular las acusaciones de libertinaje presentadas contra él por las mujeres locales. En ese momento se pensó que era un obstáculo permanente a la santidad, pero nunca se publicó su totalidad. Yo creo que en justicia este punto es muy delicado. El Padre Pío fue un hombre casto, o sea, un franciscano de por sí tiene algo característico, es casto. O debe ser, al menos, ¿no? Yo hablo los franciscanos de antaño sobre todo, hoy es muy diferente la cosa, pero en todo caso el cíngulo con sus 3 nudos, símbolo de la castidad, de la continencia, es propio de los franciscanos capuchinos como el Padre Pío, franciscanos en general. Él era puro, era casto, eso es algo muy importante, y por eso ese ataque contra él se tiene que desmenuzar mucho. Ese ataque se hace hasta hoy con todos los padres, ustedes lo ven, pedofilia, bueno, etcétera, etcétera. Hoy en día, sin embargo, entró un espíritu aún dentro de la misma iglesia de no atacar eso con una fuerza suficiente. El homosexualismo dentro del clero, etcétera, etcétera, que es la fuente, como dice el cardenal Burke, de esos abusos, porque la mayoría de los abusos son a niños, no a niñas. O sea, ya eso nos tiene que indicar bastante. ¿Y qué pasa? Que todo eso entra en un boicot, digamos, a la iglesia. Es decir, hay cosas reales, hay que no, pero en todo caso eso es un ataque a la iglesia, es un desprestigio a la iglesia. No es real, pues al no ser real la gente no investiga mucho. Es un ataque evidentemente a los hijos de las tinieblas a la iglesia. Pero al ser real, pues es manchar a la iglesia. Es decir, Nuestra Señora, madre de la iglesia, ve a su hija, ve a la iglesia y la ve manchada. Porque realmente hay cosas que son reales y que están ahí. Y son manchas grandísimas. ¿Y qué pasa? Que siempre hubo escándalos, siempre hubo problemas, siempre todo. Pero hoy en día es una cosa frecuente. Es decir, hoy en día uno encuentra triste, y es una cosa muy personal, y yo lo he visto en algunos lugares, seminarios aquí y allí, en que uno dice, no he encontrado un seminario que sea realmente bueno, no he encontrado un seminario en donde se extirpe esas tendencias amaneradas, homosexualizadas o directamente sodomitas. Prácticamente ninguno. O sea, por lo menos en lo que uno conoce, en lo más cercano. ¿Por qué? El padre en Italia que se negó a bendecir los ramos en protesta porque no se podían bendecir las uniones homosexuales. ¿Pero qué es eso? O sea, es para que el obispo diga, tenemos que hacer penitencia y reprenderlo duramente. No. Hay que hacer penitencia porque superamos el aforo, dice el cardenal de Santiago de Chile.
Dios mío, un horror, todos debemos penitenciarnos porque superamos el aforo, o en Francia el arzobispo Monseñor Petit que dice que no, que también hay que penitenciarnos, que es una vergüenza para la iglesia de Francia que hayan sacerdotes que hayan dado la misa de Pascua con gente sin tapabocas, etc. Hay que hacer penitencia. Y por estos sacerdotes que manchan a la iglesia con sus protestas, la iglesia en Austria, en Alemania, que dice que no, que quieren bendecir homosexuales, las uniones homosexuales. Ahí no hay penitencia. Ahí no vale. ¿Ese no es el mismo espíritu de quien escribe este artículo? Pregunto yo. A través de toda la controversia, su popularidad nunca disminuyó. En el 47 escuchó la confesión de un joven, Karol Wojtyła. Cuando Wojtyła se convirtió en arzobispo, le pidió a Pío que interviniera en nombre de un amigo con cáncer de garganta, ¿no? Que rezara por él. El amigo se recuperó 11 días después y Wojtyła se convirtió en el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? El cardenal, incluso el padre Pío dijo en ese momento el padre Wojtyła de que él iba a ser Papa. El resto de la historia reciente, el Papa Juan Pablo II lo canonizó en 2002 frente a una multitud de 300.000 personas. En 2008 su cuerpo incorrupto fue exhumado, exhibido en la cripta bañada en oro, diseñada por Renzo Piano. Otra sorprendente juxtaposición de lo moderno y lo medieval. 7 millones de peregrinos visitan cada año a pesar de la continua intrusión en el mundo moderno, ¿no? O sea, de que es un santo medieval metido en el mundo moderno y aún así recibe millones de visitas, 7 millones de visitas, dice él. El oro. Nosotros entramos en una mentalidad muy minimalista, muy pauperista, podríamos decir, porque hoy en día la iglesia reconocida, o la gente, nosotros mismos como católicos a veces, porque el sacerdote usa ornamentos simples, porque la iglesia es simple, porque no hay muchas cosas de oro, de plata, no hay grandes opulencias, la misma iglesia, el mismo altar, el mismo sagrario, es una caja, es una cosa ahí cualquiera, sin mayores cosas. Los medievales no pensaban así, ellos era oro, plata, etc. Si vemos la casulla del Padre Pío, sus ornamentos eran con hilo de oro, plata, etc. ¿Por qué? El sacerdote debe ser pobre para sí, pero para Dios tiene que tener las mayores riquezas. Por eso, si ustedes ven las iglesias de los franciscanos y los de otrora eran realmente pobres, mendigos, pobres. Sin embargo, sus iglesias, oro, plata, mejor dicho, mármol, porque era para Dios. Y porque la iglesia es el palacio donde pueden entrar hasta el más pobre de todos, hasta los mendigos. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Y por tanto allí todo tiene que ser riquezas para Dios. Y hoy nos encontramos con una juxtaposición real. Muchas veces algunos sacerdotes y demás tienen grandes riquezas para sí. Su carro Mercedes o sus comodidades extravagantes, pero eso sí, la iglesia paupérrima, porque tenemos que ser pobres. Pero parece que es que el que tiene que ser pobre es Dios y no ellos. Y nosotros los católicos igual. Es decir, nosotros tenemos un televisor de punta, una lavadora de punta, una secadora de punta, una cosa, o sea, de primera, de más cara, lo más moderno, el iPhone, el último iPhone que salió, etcétera, etcétera. Pero para Dios sí tiene que ser un cáliz, pero de barro o de lata o cualquier cosa. Oro, por Dios, la iglesia es de rochona. Un sagrario, no, una cosa simple. En fin, puede ser las hostias ahí puestas más o menos. O sea, eso más o menos ha entrado dentro de nosotros. Y todos, mea culpa, porque yo, todos ustedes. El Padre Pío es lo contrario. Por eso ustedes, lo que yo les he dicho varias veces, el Padre Pío es una mentalidad medieval, sí, es la mentalidad católica. Esa mentalidad católica que se perdió. Por eso atacar al Padre Pío conviene mucho, porque es como atacar el centro de la diana, ¿no? Es atacar el punto de la espiritualidad católica como ella es. El ser católico nos hace seguir al Padre Pío y nos hace ser católicos en sí. Ahora, eso lleva a que nosotros unamos el Padre Pío con la fe católica, y el Padre Pío es la fe católica en su espíritu más tradicional, más católico, más real,
Por eso el ataque contra él es un ataque contra la iglesia en su totalidad. Y por eso miremos lo que esta gente dice al final. Parecen imperturbables. Bueno, aquí, Dios mío, está venteando fuerte. Parecen imperturbables ante la reacia admisión de que se descubrió que su olor a santidad era agua de colonia, o la nueva evidencia encontrada en la Biblioteca del Vaticano que parece indicar que mantuvo frescos sus estigmas con ácido carbólico. Eso es totalmente mentira. De alguna manera es demasiado tarde. Aunque la Iglesia parece reticente a usar el título de santo a su nombre, porque se conoce más como Padre Pío, pero es más por cariño que en realidad por esto, es una mentira total. Su santidad está respaldada por la infalibilidad papal. Propiamente las canonizaciones no son infalibles, hay una discusión sobre eso, pero en todo caso, infalible es la vida del Padre Pío. Es decir, su santidad está evidenciada por su vida. Como dijo el periodista Vittorio Messori, ustedes me van a disculpar por tener que tomar nuevamente esta cita porque, o recordarla, porque aquí se me cortó el texto, no sé por qué. Si decidimos enviar al Padre Pío regreso a la Edad Media, es decir, sacarlo, su santidad, etcétera, etcétera, relegarlo, tendríamos que enviar camiones de fieles también. Algo así es la cita de Messori. Sí, la mentalidad de los católicos, de los buenos católicos, de los devotos del Padre Pío es más tradicional. Es más de admirar la misa en latín, es más de volver los ojos hacia nuestro Señor en el sagrario, es más de volver a la Eucaristía, de la devoción a San José, a Nuestra Señora, a nuestro Señor crucificado, es de volver a esa fe más y más y más católica, de vivir católicamente, es más de rechazar el mundo moderno y volver los ojos atrás, es más de decir, Señor, en medio de todas estas cuarentenas infames, te vamos a recibir. ¿Por qué no podemos recibirte? Te vamos a comulgar en la boca y de rodillas. Es esa mentalidad que el Padre Pío nos da. Atacarlo a él, atacar esa mentalidad. ¿Se restaurará esa mentalidad? Sí. Nuestra Señora lo prometió. Fátima, 1917. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Estamos al borde de un castigo que tendrá como paso siguiente el triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Será un triunfo aplastante para el demonio. Y la iglesia volverá a brillar como una doncella durante, ojalá sean milenios, y reinará Nuestra Señora en la tierra, digamos su espíritu en la tierra, es decir, porque todos los hombres se volverán a la iglesia, como dice el Beato Wolfhauser, como dice el Padre Armand, será el triunfo de la iglesia sobre los pueblos y el evangelio será conocido en todos los confines de la tierra y todas las naciones se volverán a Dios. Vamos a confiar en ese triunfo y que estos ataques pues pasemos por alto, pero nos sirven para posicionarnos al lado del Padre Pío, al lado de la fe católica. Terminamos, recuerden pedir la estampa y rezar 3 Ave Marías por los hijos protegidos del Padre Pío. Y que el Padre Pío los bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.